Soy el doctor Julio Vega, soy pastor de la Iglesia Cristiana Agua Viva, pero también soy psicólogo clínico del Hospital Star Médica de Luna Park. Y lo subrayo porque hoy estamos concluyendo una serie de mensajes bíblicos, de conferencias bíblicas, que tuvieron como título Sanando nuestras raíces. Quiere decir, yendo con valor, con fe, de la mano de Dios y con la luz de su palabra, al fondo, al origen, a la etiología de todos esos comportamientos, actitudes, pensamientos y sentimientos que nos impiden la vida abundante que el Señor vino a darnos, porque así dice San Juan 10:10, esas son palabras de nuestro Señor Jesús. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esa vida abundante que el Señor vino a darnos y por la cual Él pagó con su sangre el precio de tal bendición, muchas veces no la vivimos, no la disfrutamos. Y saben, por causa de todas esas raíces, por causa de todas esas heridas, situaciones dolorosas que quizás desde niños nos han afectado y nos han llevado, entre muchas cosas, a aislarnos, a replegarnos hacia nosotros mismos, a agazaparnos, a escondernos, a desconfiar y a encerrarnos en un mundo doloroso de sentimientos, de tristezas, de recuerdos, de voces horribles que nos hablan de que no merecemos la felicidad que Dios tiene preparada para nosotros, que no podríamos contar con el amor y el perdón de Dios y que nos hacen encerrarnos en ese yermo doloroso, como le llama la palabra del Señor. Por esa razón, quiero pedirte que veas la última lectura de nuestras hojas de mensaje, Apocalipsis 3:20. En la página 2 es la última lectura, Apocalipsis 3:20. Cuando el Señor dijo, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. A mí siempre me impactó, me llamó la atención, por qué el Señor, a la hora de decirnos una bendición que nos iba a traer, dijo esto de cenar con nosotros. Cuando Él pudo haber dicho, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y le sanaré. Yo entraré a él y multiplicaré sus bienes. Yo entraré a él y bendeciré su hogar. Yo entraré a él y le llenaré de fortaleza. O cualquier cosa. Pero él dijo, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esto de cenar con nosotros a mí siempre me llamó la atención. Poniéndole sentido a la lectura dices, ¿por qué cenar? ¿A qué se refiere, verdad? Bueno, pues ya al pasar el tiempo, conociendo un poquito del trasfondo cultural de la Biblia, ya pude entenderlo. Entendí que para el pueblo judío, pero también para el pueblo griego de esos tiempos, la cena era mucho más que un alimento. La cena era la expresión más hermosa, más sentida, más sensible del amor familiar, del cobijo familiar, de la comunión y la armonía. Entendí por qué. Miren, un griego, un judío también en los tiempos bíblicos, desayunaba cualquier cosa. Realmente era muy común pan con pasas o pan con queso
o pan con aceitunas y párale de contar a trabajar, ¿verdad? La comida del mediodía era una vianda que cada uno se llevaba, que era más abundante, pero no le daban importancia porque ellos sabían, primero, la iban a comer a prisa, segundo, lejos de la familia, solitos quizás ahí en una orilla del camino, en algún resquicio de la carretera, o bien junto a un arbusto, a un lado del trabajo, y ahí pues comer para alimentar el cuerpo, para sustentarlo y para seguir adelante, ¿verdad? A esta comida de mediodía, Aristón no le daban importancia, era una comida en soledad. Pero, cuando llegaba la noche, la tarde-noche, era la ilusión de todos llegar a casa después de la jornada de trabajo, ya sin prisas, a disfrutar a la familia. Y frente a ellos estaba la deipnón, en griego, la cena. Y para un judío, para un griego también, la deipnón era no solo el momento de volver a comer, no, era el momento de comer con la familia, era el momento de sentirse integrados, era el momento de tocar ese vínculo familiar que es la mayor necesidad del ser humano. Por eso Jesús dijo, yo estoy a la puerta de tu corazón y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Lo que nos está diciendo el Señor es, la más grande necesidad de tu vida no es lo que a veces tú crees que es tu necesidad. Un mejor trabajo, un mejor ingreso, mejor salud, mejores bienes, una mejor casa. Yo creo que es una necesidad que es real y que todos seríamos bendecidos con eso. Pero el Señor está diciendo que en el fondo mismo de nuestro corazón, la mayor necesidad es volver a estar en casa, es volver a sentir un abrazo, es volver a dar un abrazo. ¿Y saben por qué? Porque la mayor herida de la vida es la que nosotros nos propinamos a nosotros mismos, al aislarnos, al escondernos ante las heridas que sufrimos de los demás. Y esto es una tendencia común. Por eso para mí, como pastor de la Iglesia Cristiana Agua Viva, no hay mayor esencia de nuestra iglesia que ir en pos de la verdadera ayuda, del verdadero servicio, de la verdadera misión. ¿Saben cuál es esta? Acercar el amor de Dios a personas que como tú y como yo, a veces hemos tenido que aislarnos para protegernos, hemos tenido que aislarnos para sobrevivir y que estamos escondidos en nosotros mismos y ya no escuchamos la voz de Dios llamándonos. Cuando yo era un niño, esa tendencia era común. Yo recuerdo siendo un niño, un lugar donde me escondía. Bueno, de hecho me escondí en muchos lugares y aún después como joven me escondí también. Pero cuando era niño y empezaba la violencia en la casa, entonces nos rescataban. Había unas vecinas preciosas, Susi, Rosita, especialmente mi tía Celia, que al oír los gritos, los llantos, entonces iban a sacar a los niños, a los más pequeños. Había gritos y dolor, lágrimas, ofensas, golpes. Y entonces ellas como vecinas llegaban y asomándose a la humilde vivienda, porque era un cuartito con una pequeña cocina al lado,
Entonces llamaban, ¿verdad?, a los chiquitos, que éramos Miriam, Dina y yo. Y yo recuerdo que nos llamaban: ven, Julio, ven, mi amor, ven. Vamos a la casa para que estén allí, te voy a dar un taquito, ¿no? Y yo recuerdo que, pues era una bendición. Ir a la casa de mi tía Celia en ese momento era maravilloso, porque llegábamos y nos servía un café que ni en Starbucks han hecho, en verdad. Era un café en un pocillo de peltre. Hombre, no saben cuántas veces he preguntado ahí en Liverpool. Me dicen, en verdad, mire, queremos ser parte de su vida, pero no conseguimos el pocillo de peltre. Le conseguimos unos de Lladró si gusta. No, que Lladró. Yo quiero como los de mi tía Celia, eran de peltre, azul, como un azul como turquesa. Y servía mi tía un café maravilloso. Era 90% de café de olla con un chorrito de leche. Eso. Y un pedacito de pan, porque pues yo agradezco mucho a mis primos, Graci y Dani, que ellos cedían un pedazo de su pan para nosotros que habíamos llegado ahí de improviso, que estábamos llorando, que oíamos los gritos desde fuera y teníamos nuestra carita espantada. Mi tía Celia, siempre muy hermosa, mi tío Balta, mi tía Celia siempre nos empezaba a decir: van a ver que va a estar bien su mamá, estén tranquilos, tómate tu café, tómate tu pan. Y nosotros, me acuerdo, temblando. Pero había veces que cuando nos sacaban de la casa, yo lograba escaparme, porque yo sentía una tendencia muy terrible a ir a esconderme. Había una casa enfrente, en la misma vecindad, que habían construido en alto, porque eran casas de madera, muy humildes, y la habían construido sobre polines para que cuando se inundara la vecindad, pues no les afectara. Y entonces había quedado una especie de sótano, ¿verdad? Muy pequeñito, yo por eso creo que tendría unos 4, 5, 6 años, y allí iba y me metía, me escondía, me escapaba, porque yo prefería la soledad, yo prefería cerrar mis ojos ahí en la oscuridad, porque era la manera de no escuchar, de no querer escuchar los gritos, el llanto de mi mamá. Y pienso que muchos de nosotros, a lo largo de la vida, así nos hemos aislado, así hemos querido escapar. Y la Biblia dice, un retrato de nosotros, vean la primera lectura, el Salmo 107, dice: anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir, hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Ahí se esconde uno, ahí se agazapa. La palabra agazaparse, esconderse, viene de la palabra gazapo. Un gazapo es un conejo pequeñito, un conejo bebé, como un niño. Y el conejito se esconde, el gazapo, que es el conejo chiquito, se esconde. Y de allí surgió la palabra agazaparse, esconderse como un gazapo, como un niño. Pero esto responde a una realidad. Percibirnos así, desvalidos, desprotegidos, abandonados, solos. Cuando ya fui joven, que me seguía escondiendo, solo que ahora en una azotea. Ya habíamos cambiado de la humilde vecindad a un edificio muy modesto, pero ya habíamos mejorado, ¿verdad? Y yo me trepaba a una azotea. Todavía recuerdo a Lolita, que era una vecina de la primer planta, era un edificio de 3 pisos, cuando me veía que me trepaba a la azotea. Ya tocaba la guitarra y ponía mi guitarra arriba, porque la guitarra es lo primero que hay que proteger. Ponía la guitarra arriba y empezaba a treparme. Y Lolita,
muchacho, Julio, mira nada más, muchacho, te vas a caer. Yo ahora cuando recuerdo ese lugar, siento miedo, porque mi pie, para impulsarme, se apoyaba en una bardita. Yo siempre pienso, ¿cuánto me guardó Dios? Porque un resbalón ahí, adiós, eran 3 pisos, 3 pisos. Nunca, gracias a Dios, me pasó nada. Pero los gritos de Lolita me espantaban más que la altura. Y yo recuerdo que me trepaba. Y ahí me quedaba horas, como un gazapo, como un conejito. Igual que cuando niño, en el sótano. Y pienso en cuántos de nosotros así hemos vivido. Fíjense que un día me inspiró mucho leer un poema infantil de uno de nuestros más grandes escritores en América Latina, don Salvador Novo. Es un poema infantil donde dice: mi maestro no me quiere. Ve con malos ojos que yo tenga todos los libros. No sabe que yo les daría todos los libros con tal de jugar como ellos, como los demás niños, sin este rubor extraño. Cuando a la hora del recreo no quiero otra cosa que salir corriendo hacia los brazos de mi madre. Cuando yo leí ese poema infantil de don Salvador Novo, me sentí animado porque dije, no soy el único, ¿no? Pero al pasar los años me di cuenta que no solamente no soy el único, sino que es multitud las personas que nos hemos aislado, las personas que temblando de miedo nos metimos a un sótano, nos escondimos. Yo recuerdo cuando empezaban, que se daban cuenta Rosita o mi tía Celia que no estaba yo, empezaban, ¡Julio! ¡Julio! Y yo lo oía adentro del sótano. Pero yo recuerdo que agarraba un pichón y cerraba mis ojos y decía, no, no quiero salir, no quiero salir, no quiero salir. Y en parte sí quería, porque se me antojaba el café de mi tía Celia. Y se me antojaba la mitad de pan que me daban. Cuando era con Rosita era más bonito en el aspecto de comida, porque ellos eran menos pobres. Y Rosita nos acercaba taquitos. Y se me antojaba, pero me daba mucho miedo. Y nada más agarraba un pichón, una tórtola, y la abrazaba. Y ahora, como siervo de Dios y como profesional de la salud mental, me parece que eso es lo importante. Yo no quiero ser pastor de un circo religioso. No quiero la tramoya religiosa, la santurronería. No me importa. En esta pandemia han partido siervos, siervas, compañeros, compañeras mías. Si Dios me deja, no creo que me deje para vivir ese circo, para tolerar santurrones, para vivir juntos esa hipocresía. Yo le pido a Dios que me deje, si es que Él me deja, para acercar el amor de Dios a todas esas personas que están en un sótano, abrazados de una tórtola, temblando de miedo, sin poder creer ya en nadie, a veces ni siquiera en Dios. Es la verdad. Como iglesia,
Esa debe ser nuestra esencia, nuestro trabajo. Celebremos la recuperación. Allí quiero trabajar junto a Martín Ramos, mi amigo, consiervo, por ayudar a otros a encontrar la recuperación, por ayudarlos a escuchar al Señor Jesús diciendo: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Si alguno oye mi voz. El problema está en que nosotros muchas veces solo escuchamos la voz de las religiones juzgando, la voz de las religiones criticando, la voz de las religiones ensoberbeciéndose sobre los demás, ¿no? Tanta basura, ¿verdad? Y ya no se oye la voz de Dios. La voz del Señor diciendo: quiero cenar contigo. Sé que te gusta el café de tu tía Celia. Quiero cenar contigo. Ya no lo escuchamos. Era tan bonito. Cuando yo oía la voz de mi mamá, porque ya que pasaba todo, mi papá, que se había alcoholizado, se quedaba dormido y acababa todo el pleito y acababa el llanto. Y mi mamá salía por nosotros y ya le decían: Julio se fue. Y empezaba ella: ¡hijo! ¡hijo! Y allí en el sótano yo oía a mi mamá y toda la oscuridad se iba. Salía corriendo y me abrazaba y me decía: vamos a cenar. Dave non. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Y saben qué significaba? En ese momento, ir a la pequeña cocinita que estaba al lado de la casa. Bueno, del cuarto donde vivíamos. Era un cuarto. Y mi mamá empezaba limpiando sus lágrimas, a tortear la masa. Y así entre sus manos se empezaba a formar la tortilla. Entonces la ponía en el comal. Teníamos una cocina una estufa de petróleo. No sé si las conocieron. Eso sí, de marca, creo que era Acros. Pero bueno, o Westinghouse. Y ahí ponía mi mamá su tortilla y empezaba a inflarse la tortilla. No sé si se les inflan las tortillas a ustedes. ¿Cómo se les van a inflar? Pura milpa real compran. ¿Cómo así? A mi mamá sí se le inflaban sus tortillas. Y entonces tomaba la tortilla, la rompía porque estaba la parte esta así como levantada. Le ponía sal, le hacía un taquito y con las manos le hacía así. Y esa era nuestra ranita, le decía ella. Que es como, hagan de cuenta, un churro, pero versión pues muy humilde. Era como un churro de masa con sal. Eso, y en tu pocillito, tu tecito de hojas de naranjo. Esa era nuestra reunión. Pero era el momento más hermoso. Me recostaba en mi mamá. Y el miedo se iba. A la fecha lo hago. Cuando estoy con mi mamá, de inmediato me voy hacia sus piernas y me quedo dormido ahí con mi cabeza sobre sus piernas. Ella tiene 96 años, yo 62, aunque me ven así jovencito. Y sigo sintiendo ese momento de decir: ya pasó todo, hijo.
Ya pasó todo. Eso es agazaparse. Hay quienes hasta nos juzgan, ¿eh? ¿En serio? Es que eres como reservado. Ay, es que tú no sé, como que eres antisocial. Antisocial. Como si uno hubiera querido eso. Aún en la Biblia vemos hombres y mujeres con un espíritu muy alto y con la misma tendencia. Vean, por ejemplo, Jeremías 15, en la página 1 de las hojas de mensaje. Vean Jeremías 15, el verso 17. Estamos hablando de Jeremías. Miren, ¿cómo sería Jeremías de un hombre tan admirable, tan bueno, tan espiritual, que años después, 500 años después, cuando el Señor Jesús vino, un día le preguntó Jesús a sus discípulos, ¿quiénes dicen los hombres, las personas, quiénes dicen que soy? Le dijeron, pues unos dicen que eres Elías y otros dicen que eres Jeremías. ¿Lo ven? Jeremías era un hombre bueno. Y sin embargo dice en Jeremías 15, 17, no me senté en compañía de burladores, ni me engreí a causa de tu profecía. Me senté solo, porque me llenaste de indignación. Igual que Salvador Novo, cuando en el recreo, mirando a los demás niños, él empezaba a sentir ese rubor extraño y no deseaba otra cosa que correr a los brazos de su madre, como yo de niño, que solo salía si oía la voz de ella. ¡Hijo! ¡Hijo! Y esa voz era la luz. Disipaba todas las sombras. Quiera Dios que tú y yo hoy no escuchemos la voz del pastor. No escuchemos la voz de una religión, como si nos hiciera falta otra farsa, sino que escuchemos la voz de Dios. Hija, hijo, y que sintamos que es Dios quien nos está llamando, quien nos está diciendo, mira, Jeremías, creció en tierra de sacerdotes, era uno de los más grandes profetas de Dios y se aisló. ¿Por qué? ¿Porque era antisocial? ¿Te han dicho eso? Ay, no sé, tú como que solita te cortas. Solitas, solito. Anacoreta, ermitaño. Como si uno quisiera. David fue otro gran hombre de Dios, un espíritu maravilloso. Dijo Dios que David tenía un corazón como el suyo. Nada más con eso, imagínense. Y sin embargo dice en el Salmo 102, léanlo, Salmo 102, 4, dice, mi corazón está herido y seco como la hierba, por lo cual me olvido de comer mi pan. Por la voz de mi gemido mis huesos se han pegado a mi carne. Soy semejante al pelícano del desierto. Soy como el búho de las soledades. Velo, y soy como el pájaro solitario sobre el tejado. Cada día me afrentan mis enemigos. Bueno, él era un poeta y por tanto pues usa metáforas, símiles, pero qué símiles, ¿verdad? Soy como un pelícano en el desierto, como un búho en las soledades. Cuando tus ojos se abren en una oscuridad donde no hay nadie, y tienes miedo, y eres una gazapita, una conejita, eres un gazapillo temblando de miedo, y nos agazapamos. Yo le pido a Dios que como iglesia, si Dios nos presta vida, invirtamos nuestra vida, empezando la del pastor, en algo que valga la pena, no en la santurronería soberbia y déspota de los que presumen de lo que ni viven.
no en la farsa, en el circo religioso, sino en ir a los corazones que están en un sótano temblando de miedo. A través de nuestro programa Celebremos la Recuperación, a través del coaching de vida sanando nuestras raíces, que seamos una iglesia en verdad, siendo la mano de Dios extendida al que sufre y al que tiene miedo, para decirle: yo estoy a la puerta y llamo. Si tú oyes mi voz y abres la puerta, entraré a ti y cenaré contigo. Me encanta esa expresión de Jesús. Cenaré contigo. No dice entraré a ti y entonces te voy a enseñar 20 ceremonias que debes practicar. No, lo que quiero es estar contigo. Quiero cenar contigo. En una familia, esto es lo hermoso, ¿no? Mi cena era eso, un churrito de masa con sal y nuestro pocillito de té de hojas de naranjo. Pero cuando estábamos así, cuando no había lágrimas, no había cena más rica en el mundo. Porque la cena no era el churrito de masa, ni el tecito de hojas de naranjo. La deimnón, como decimos los griegos, era estar juntos, sonreír, sentir el abrazo unos de otros. Eso era la deimnón. Y eso es lo que Dios te ofrece. Tú puedes pensar: pastor, me considero una persona que ha superado muchas cosas, me considero una persona que ha sabido manejar las situaciones. Te felicito. Pero hombres como Jeremías, profundamente espirituales, hombres como David, profundamente sensibles y puros, llegaron a esconderse. Si un día te das cuenta que lo haces y quieres salir del sótano, sabe que cuentas con un amigo, que como pastor no es ni quiere ser un líder religioso, quiere ser un amigo, otro gazapo, solo que más viejo, que quiere junto contigo caminar hacia la libertad, hacia la bendición, porque fíjense que eso dice el Señor. Vean la página 2. Dice Deuteronomio 32, y esta fue convicción de Moisés, otro que también se escondió. No, porque ya lo vemos a Moisés en las pinturas, ¿verdad? Allí abriendo con su vara el mar. Sí. Pero también se escondió, se fue a Madián, al desierto de Madián, esconderse. También tuvo su sótano, su azotea donde se escondía. Y Moisés dice así, en Deuteronomio 32, 9, porque la porción del Señor es su pueblo, Jacob es la heredad que le tocó. Está diciendo, porque somos la familia del Señor. Y dice, le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Fíjense, horrible soledad. A veces los poetas, a veces las personas que tendemos a aislarnos, llegamos hasta pues tratar de embellecer la soledad, a pintarla como un lugar, no sé, de melancolía, como un lugar así de recogimiento. ¡No! La soledad conforme a Dios es horrible. Puede ser que tú ya la hayas manejado, pero en su origen la Biblia dice que es huida. Vuelvan a la página 1 de las hojas de mensaje o vayan a Job 33. Dice, por causa de la pobreza y del hambre andaban solos, huían a la soledad, al lugar tenebroso, asolado y desierto. Así describe el Señor la soledad. Por eso mi paisano y poeta Roquefoucauld
me gusta cuando él dice que en la soledad, que es un vasto desierto, lo único bueno es que cuando resuena poderosa la voz de Dios. Porque yo en ese momento, en el tapanco de niño, temblando de miedo, con un pichón aquí abrazado, distinguía perfectamente la voz de mi tía Celia. Julio, hijo, Julio, ven. Distinguía la voz de Rosita, Julito, Julito. Pero oía como una luz que alumbraba todo, la voz de mi mamá. ¡Hijo! ¡Hijo! Y yo sabía que tenía que correr a sus brazos. Dios permita que así escuches la voz del Señor. Esta pandemia está entrando, gracias a Dios, en control. En México, oremos por India, oremos por Brasil, pero en México vamos mejor. Dios permita que pronto, pues ya podamos reintegrarnos a muchas actividades. Yo te pregunto esto, ¿volverás plenamente? Yo sé que vas a volver físicamente si Dios en su misericordia te sigue guardando a ti, me sigue guardando a mí. 1 año y medio más viejos, pero vamos a estar ahí. Pero interiormente, tú y yo, que habíamos aprendido a escondernos y que ahora tuvimos que aislarnos, pues socialmente, a fuerzas, no habremos vuelto al sótano. No habremos desarrollado otra vez el sentimiento de una agazapita, de un gazapito. ¿No será que tenemos otra vez ese miedo? Si es así, lo que necesitamos es otra vez oír al Señor llamándonos. Porque la soledad en su origen es una huida. Así lo dice Job 33. Huían a la soledad. Yo sé que ahora a lo mejor no, a lo mejor ya le encontraste a la soledad hasta un lado amable, ¿no? O ya le encontraste un manejo funcional. Felicidades. Pero en su origen fue una huida. Lo fue en mí, lo fue en Jeremías, lo fue en David. Piénsalo, tal vez en ti también. ¿Qué te haría diferente? Es una tendencia común, protectiva, porque nos protege, nos aísla, pero nos destruye. Y nos priva de bendiciones de Dios. Vean qué hermoso. Deuteronomio 32 dice, verso 10, le halló en tierra de desierto y en yermo significa terreno baldío. Aquí en México ustedes no usan yermo como los castellanos lo usamos. Usan más baldío, terreno baldío. Todos me entienden eso. Eso es un yermo. Lo encontró, dice al pueblo, en yermo de horrible soledad. Horrible soledad. Y dice, lo trajo alrededor. Y vean lo que hace Dios. Lo instruyó, lo guardó como a la niña de su ojo, como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. El Señor le guió. Verso 13, le hizo subir sobre las alturas de la tierra y comió los frutos del campo e hizo que chupase miel de la peña y aceite del duro pedernal. Así Dios me tomó, así me sacó de ese yermo de horrible soledad y me ha dado el fruto de la tierra. Y se me quiebra la voz cuando leo, e hizo que chupase miel de la peña. Así, tantito, así Dios me ha dado. Me ha permitido privilegios, estudiar en universidades extranjeras, dar conferencias en países distintos al nuestro.
visitar con mi familia lugares del mundo muy hermosos. Dios me lo ha permitido. Chupar la miel de la peña. Y lo quiere hacer contigo. Por eso dice la palabra, espérenme tantito, en Isaías 35, se alegrarán el desierto y la soledad, el yermo, ya saben, el terreno baldío, se gozará y florecerá como la rosa, florecerá profusamente, también se alegrará con júbilo, la gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón, ellos verán la gloria de Dios. Verso 3, fortaleced las manos cansadas. Ahí te está hablando Dios. Afirmad las rodillas endebles. Y dice el Señor, diles a los gazapitos, diles a las gazapitas, diles a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí vuestro Dios viene con retribución, con pago, Dios mismo vendrá y os salvará. Dios vendrá, Dios te está mirando, Dios mira tu condición. Él sabe si en el fondo eres todavía la niña aislándose. Dios sabe si en el fondo, aunque ya viejo, bigotón, y con tu cara que has aprendido a hacer para que nadie vea tu dolor, ¿verdad? Sí, pastor, gracias por su mensaje. Le agradezco, pastor. Dios sabe, gazapillo, si en el fondo eres todavía ese niño, escondiéndose en un sótano y temblando de miedo en la oscuridad. Y Dios dice que Él viene, Dios mismo vendrá. En eso no manda representantes. Si hubiera llegado una señora, Julito, mi amor, tu mami me mandó, mamá Amparito me mandó, yo no salgo del sótano. Yo salía del sótano cuando oía la voz de mi mamá y ninguna otra. Dios permita que tú escuches en este mensaje la voz de papá, la voz de Dios y ninguna otra. En esto Dios no manda representantes, dice su palabra así: Dios mismo vendrá y os salvará. Dios mismo, porque el Señor conoce. Tú no sales del sótano si no oyes la voz de papá. Yo no salía si no oía la voz de mi mamá. Y mira que se me antojaba el café de mi tía Celia, y los taquitos ejotito con huevo de Rosita. Y tenía hambre. Y me dolía el estómago. Pero no salía. Tenía miedo. Había una sola voz. Una que iluminaba e ilumina mi alma. La voz de mi mamá. Cuando ella decía, hijo, hijo, toda la oscuridad se iba. Así Dios permita que en este momento el Espíritu Santo te haga oír la voz de Dios. Yo te espero. No habrá circo. No habrá santurronería. Vamos a lo que vale. Tu corazón y el mío. Eso vale para Dios. Por eso Él dijo, yo estoy a la puerta de tu corazón y llamo. Si tú oyes mi voz, entraré a ti y vamos a cenar juntos. ¿Te parece? Cenamos juntos. Sin religiones, sin farsas, sin teatros. Platicar, compartir, decir realmente lo que sientes. Eso quiere Dios. Deipnon, cenar juntos.
Y por eso dice en Isaías 40, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice el Señor. Hablad al corazón de Jerusalén. Eso me dice a mí, como siervo, como predicador. Dile a voces, predicador, levanta la voz y dile que su tiempo es ya cumplido, que ya basta, que ya basta. Su tiempo es cumplido. Dile que su pecado es perdonado, porque eso es lo peor, que al aislarnos nos van convenciendo, nos van señalando, tú no mereces, a ti Dios no te va a perdonar. Dios te dice, tu pecado es perdonado. Cristo Jesús derramó su sangre por ti, por mí. Dile que doble ya recibido de la mano del Señor. Voz que clama en el desierto, enderezad camino para el Señor. Y dice su palabra, enderezad calzadas en la soledad. Eso voy a hacer. A eso me voy a dedicar, a ninguna otra cosa. Junto con mi amigo Martín Ramos, ahí estaremos dándole en Celebremos, en el coaching de vida, en nuestros servicios, en nuestro trabajo de orientación, enderezando caminos en la soledad. Eso dice Dios. Diles a gran voz que el tiempo se ha cumplido, que su tiempo ya terminó, que su pecado ha sido perdonado. Dios nos haga instrumentos para que un corazón de una gazapita o de un gazapillo que ande por ahí oiga, como yo escuchaba, ¡hijo! ¡Hijo! Que oigas la voz de Dios, no la del pastor, menos la de la religión, la voz de Dios, diciéndote, hijo, hija, y tú la oigas tan real que salgas a los brazos de nuestro Padre Celestial, a los brazos del Dios que nos ama, del Dios que en su misericordia nos ama, del Dios que dice, yo estoy a la puerta. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré a ti y cenaré contigo. ¿Cenamos? De hipnón, como amigos, juntos, sin ritos, sin farsas, sin teatros, cara a cara, como mira cualquiera a su compañero. Cenamos. El Señor te abrazará y sabrás que estás en casa. Eso quiere hacer Dios. Y para eso, y solo para eso, invertiré mi vida, si Dios me la deja, después de esta pandemia. En nombre de mis consiervos que han partido, en nombre de los que ya no podrán hacerlo, llevar este mensaje de Dios. Dile, Señor, yo oigo tu voz llamando. Yo sé que eres tú, Señor. Yo te recibo, Señor Jesús, como Señor y Salvador de mi vida.
abro la puerta de mi corazón a ti. Sí, Señor, quiero cenar contigo. Quiero cenar contigo. Quiero, Señor, descansar en ti. Quiero que platiquemos. Dile, Señor, yo me arrepiento de mis pecados y te recibo como Señor y Salvador de mi vida. Dile, Señor, yo escucho tu voz, sé que eres tú. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Y no sé dónde estaría si a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Todo terminaba, la oscuridad se iba, cuando oía, ¡hijo! ¡Hijo! La voz de mi mamá. Entonces me abrazaba. Nos íbamos a la cocinita con mis hermanas. Nos hacía nuestros churritos de masa, las ranitas, y tomábamos nuestro pocillito de té de hojas de naranjo. Y disfrutábamos la deibnón, la cena. Eso te ofrece Jesús. Estar contigo, que sepas que tú le importas, que sepas que en Él puedes confiar y que la luz y la bendición de Dios vengan a tu vida. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Te recibo como Señor y Salvador de mi vida. Y sí, Señor, te acepto la invitación. Quiero cenar contigo. Quiero platicar contigo. Quiero vivir junto a ti. Quiero caminar de tu mano y ver el fruto de tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén.